Bien, el título encargado es Vivir en el Mediterráneo y yo me he permitido añadir comer, ¿no? En buena medida casi que es una redundancia, porque si no se vive no se come, y si no se come no se vive. Y por otra parte, no solo por esta razón, podríamos añadir otra, que es aquella famosa afirmación que data ya del siglo XIX, que se repite constantemente, que dice somos lo que comemos. Y en un estudio así de oscuro van a quedar ustedes. Y en un estudio que hicimos nosotros en el 2006 lo titulamos Comemos como vivimos, es decir, en buena medida la comida, el comer refleja nuestros modos de vida y nuestros modos de vida condicionan la alimentación. He de confesar que he tenido problemas, diríamos, a la hora de estructurar esta presentación, no por el ahora, porque el ahora es el ahora, ¿no? Pero el antes, ¿no? ¿Cuándo es el antes? Pues el antes, hay muchos antes, desde la prehistoria hasta ayer, ¿no? Hasta el siglo pasado. Entonces, no sé, como tampoco sabía exactamente qué público, qué tipo de asistentes podía haber, claro, es decir, yo no quisiera explicar cosas que ustedes ya saben, pero viendo la edad de algunos de ustedes, pues lo siento, pero el proceso alimentario que hemos vivido lo conocemos perfectamente. Quizá a veces no reflexionamos sobre lo que hemos hecho, no ejercitamos la memoria. Yo, que soy muy amigo de los refranes y también adapto algunos, yo soy antropólogo, como se ha dicho, y yo repito últimamente que más sabe el antropólogo por viejo que por antropólogo. Esto se decía de otro personaje, pues yo se lo aplico a la antropología. Es decir, diríamos, la historia, la experiencia nos da perspectiva. Y como el ciclo este curso habla del siglo XXI y se plantea un interrogante, podríamos decir, con perspectivas de futuro, pues yo también me atrevería a decir que no hay prospectiva sin perspectiva y para tener perspectiva necesitamos retrospectiva. Pues bien, un poquito de retrospectiva es lo que yo he preparado. Quiero decirles que la presentación que voy a hacer es muy parcial desde muchos puntos de vista. Parcial por los contenidos, parcial a veces por el enfoque, no sin ninguna intención concreta, es que, diríamos, hay que seleccionar de alguna manera. Es decir, estamos hablando de unos temas tan complejos, tan multidimensionales, que no es fácil preparar, diríamos, una presentación, aquello bien estructurada y que al mismo tiempo no sea una simplificación. Va a ser una simplificación de todas formas. Por si acaso, yo me justifico diciendo que el texto escrito que he entregado a la organización es un texto más articulado, con un argumento, un hilo argumental más preciso, etcétera, etcétera. Y aquí, con la benevolencia de ustedes, que no la pongo en duda, la van a tener conmigo, pues me permito algunas licencias. Otra advertencia, mi presentación va a ser un ametrallamiento de fotografías, no por aquello de que una imagen valga más que 1000 palabras, con lo que no estoy de acuerdo. Alguna imagen puede valer más que 1000 palabras, pero muchas imágenes no nos dicen nada sin las palabras. Entonces, la razón es para dar una idea de diversidad. Es una acumulación de fotografías que apenas comentaré porque, diríamos, se ilustran por sí mismas, no de una en una, sino el conjunto. Bueno, yo no sé si tengo más advertencias que hacer, pero, en fin, bueno. El antes, este antes, un antes más o menos indefinido. Hablamos de vivir y comer. Diríamos, producir alimentos es una manera de vivir, es una manera de trabajar, y según los alimentos que produzcamos y cómo los produzcamos, condicionará también un poco las maneras de comer. Son imágenes de una agricultura más o menos tradicional, de otras épocas. Empiezan ya las simplificaciones. Diríamos, antes de la intensificación agrícola, sobre todo aquella intensificación agrícola llamada la Revolución Verde propia de los años 60 y 70. Son imágenes que pueden ser de los años 50, 40, 30, 20, 10. Un antes más o menos indefinido. Podríamos decir también que se trata de una agricultura artesanal frente a una agricultura mucho más productivista que le siguió.
una agricultura también en la que participan, agricultura o ganadería, en la que participan prácticamente toda la familia, de una u otra manera. Esto ya sería una granja de pollos algo más intensiva, no antes de los años 50. Y ahora hacemos un salto aquí, a ver si sé hacerlo. Diríamos, estas imágenes vamos a intentar ahora acompañarlas. ¿Qué se comía más o menos en esa época? Vamos a empezar en 1880, porque en 1880 ninguno de ustedes estaba presente, Bueno, creo, ¿no? Porque ya serían como 130 años y creo que el récord está en 120. Ahora estoy buscando la ampliación y... No, es que no hay ampliación. No hay ampliación aquí. Bueno, pues, yo no sé si ustedes, algunos quizás sí conozcan un material muy interesante que es una fuente, un documental interesante, importante, en términos de lo que podría decir, intentar reconstruir nuestros modos de comer o lo que comíamos. Son las topografías médicas. Las topografías médicas es un género literario, podríamos calificarlo así, que correspondió a la corriente higienista dentro de la medicina, que sería la precursora, podría decir, de la salud pública hoy, ¿no? Que, diríamos, consideraban que las condiciones de vida, de trabajo o de salubridad que podía haber en las viviendas, en las poblaciones, en las fábricas, etcétera, pues condicionaban la salud, ¿no? Y se dedicaron a hacer unos informes más o menos descriptivos de esas condiciones, diríamos, de higiene, de salubridad que existían en unos casos. Y todas estas topografías médicas, hay por lo menos para España unas 360, posiblemente más. Algunas se publicaron, otras simplemente son manuscritas. Lo digo por si a alguien le interesa, muchas de ellas se encuentran en las reales academias de ciencias médicas, etcétera. Pues todas ellas dedicaban un capítulo a la bromatología o la alimentación. Entonces, y era por poblaciones, o sea, y ya digo, como 360. Algunas poblaciones se repitieron, es decir, tuvieron una y luego otro médico hizo otra. Son unas descripciones que obviamente, diríamos desde una óptica antropológica, también desde una óptica médica o diríamos un nutricional, pues habría que someter a una cierta crítica de fuentes, entre otras razones porque en un capitulito generalizan y lo que yo presento es una síntesis de lo que ellos dicen, pero es muy interesante para lo que decíamos antes, para tener perspectiva. Bueno, Sant Genís de Vilassar es una población que está a 2 kilómetros del mar y es una población que ya en esta época, o sea, a finales del siglo XIX, había varias fábricas de textil y era una población campesina. A 2 kilómetros está una población Vilassar de Mar. Antes la población importante era Sant Genís de Vilassar, y Vilassar de Dalt era un barrio de pescadores. Ahora Vilassar de Mar es una gran población, por el turismo, etc. Bueno, pues se refiere el médico en cuestión, anónimo, en algunos casos están identificados, en otros no, labriegos y obreros. Dice, en ayunas, los obreros, la barreja, aguardiente. Esto puede sorprender a algunas personas. La primera ingesta matutina, cuando se levantaban, una copita de aguardiente. No está mal para empezar el día. El almuerzo no especifica la hora, lo pongo entre interrogantes porque en algunos casos especifican la hora. En invierno la chupina era una mezcla, eran sopas de pan mojadas en vino. Verán ustedes, lo adelanto ya, pues no, porque no vamos a poner muchas, vamos a poner solo 2 o 3 para que vean que son relativamente reiterativas. Que la única bebida que es aludida es el vino. Ni agua, por supuesto, ni cerveza, ni obviamente bebidas edulcoradas, el vino. Bueno, en invierno esto. Alguna naranja. Y en verano tomates y pimientos con sal y aceite, tostada de pan con arenque. A las 10-11, los labriegos, un bocado y un trago. La bebida, que además así se le denominaba, era el equivalente a lo que hoy diríamos en inglés el coffee break. El coffee break a veces tiene más de break que de coffee. Pues la bebida tenía también mucho de pausa. Era la pausa para descansar en el trabajo y de paso se comía y se bebía alguna cosa. Un bocado y un trago. Y los acomodados, una chuleta a la parrilla. Aparecen ya las diferencias de clase, como es obvio. La comida al mediodía, no especifica la hora, pero era al mediodía, las 12, al mediodía de verdad. Dicen ahora, los franceses comen a las 12, no es verdad.
Los franceses comen a las 10, nosotros comemos a las 12, seguimos comiendo a las 12, pero llevamos 2 horas, bueno, ahora una, y adelanto sobre eso. Sopa, cocido con carne de carnero tocino y poca gallina, sobre todo los que trabajan en las fábricas. ¿Vale? Es el famoso cocido en Castilla o en castellano, la escudella en catalán, el pote, hay muchas variedades. De hecho, el cocido es un plato universal. Cuando digo universal, es universal. Lo encontramos con variantes de diferente tipo en muchísimos países y culturas. Y en todas. No dice nada la merienda, y por lo que refiere a la cena, sopa, ensalada, verdura cocida, patatas judías guisantes específicas, con arenque o bacalao, y pocas son las familias que comen carne. Algunas notas complementarias que añade el médico en cuestión, anónimo, que son muy interesantes, porque también él intenta aplicar un poco de perspectiva. El pan es de harina de trigo. Algunos labriegos la mezclan con harina de centeno o de habas. Gallina, en 1850, 30 años antes de la observación que él hace, solo se vendía gallina los días festivos o para los enfermos. Ahora se venden en la plaza unas 30 gallinas cada día. Sería un cambio relativamente significativo. Antes las familias labriegas y las acomodadas criaban un cerdo para su alimentación. Huerto y cerdo era la base de la alimentación. Interesante la observación. Huerto, los productos del huerto, y el cerdo, un cerdo que se podía alargar prácticamente todo el año. Ahora esta costumbre se pierde por el elevado precio de los cereales que sirven para alimentar a los cerdos. Lo leo porque dudo que desde el fondo se pueda leer. En 1840 no existía casa alguna de café. Solo se consumía por prescripción facultativa. Interesante. Ahora más bien los facultativos prescriben lo contrario. Y han aparecido nuevas formas de café que no son café. Después de la guerra civil había establecimientos en los que ponía hay café, debajo ponía hay café y debajo ponía hay café, café de verdad. Es decir, bueno, y los fabricantes cuando iban a Barcelona, hoy existen 4 cafés y el consumo de café y té se ha generalizado bastante. Es decir, si recuerdan ustedes hace un momento que la primera ingesta era aguardiente, que el café era una bebida de lujo, y que se va generalizando, y curiosamente luego el café es el que ha sustituido como primera ingesta matutina al aguardiente. En 1840 solo tomaban leche los enfermos y los endebles. El término endeble no es un término que se use hoy. 12 cabras debían abastecer a Sant Genís de Vilassar, que es esta población, Vilassar de Mar, o sea, a 3 poblaciones diferentes. Saben que la forma las cabras iban por la calle y se ordeñaban directamente. No había posibilidad de fraude, porque en este caso. En 1880 es habitual el uso de la leche. La mitad de los habitantes, principalmente las mujeres, por gusto, golosina o moda. Estas observaciones son interesantes no tanto por lo que dicen, sino por lo que permiten imaginar, porque en definitiva es un producto que se está introduciendo. Y hoy día nos sería difícil imaginar un desayuno sin el café con leche, ¿no? Aunque también parece que el café con leche está remitiendo. Bueno, en fin, esta es una, y como me ha alargado en su comentario, les muestro otras sin comentarlas, solo para insistir en lo del cocido, en lo del vino, en lo del arenque o el bacalao, etcétera, etcétera. Otra igual, simplemente para que vean que lo que digo está fundamentado en algunos documentos, que no me lo invento. La verdad es que es más difícil inventar que... Otra que sí quiero comentar porque... O sea, no sé si esta es la cuarta, insisto, al margen de los detalles de que pueda haber más o menos comentarios, aquí por ejemplo, notas complementarias. Gran consumo de bacalao y arenques. Solo en contados días se consume fresco. En la de Vilassar, que no sé si ha salido, el médico se sorprende del poco pescado que se consume estando tan próximo el mar. Y ha dicho que está a 2 kilómetros. Cierta importancia de la caza. ¿Dónde quiero ir? Aquí que esta no se ve nada, pero es igual. No voy a traicionar la lectura. Si quiero entretenerme en esta es prácticamente del mismo año, 2 años antes, sí que está firmada, el doctor Peset, en Valencia. Se refiere a la ciudad de Valencia, ya no es una población de 2000 habitantes, sino una gran ciudad,
Y en este caso el doctor Peset diferencia a la hora de describir lo que comen las diferentes personas por clase social, y estos son los términos que él utiliza. Las personas ricas, dentro de las cuales incluye ricos propietarios, banqueros, fuertes comerciantes de elevada posición. El desayuno, vaso de leche o chocolate, o sea, la leche era casi un consumo de lujo, que se va introduciendo poco a poco, los acomodados siempre antes. Ahora es curioso, los acomodados son los que comen más ligero, que ahora la moda es, ¿no? O sea, bueno, el almuerzo, una o varias sopas, algún postre, diferente tipo de carnes, algún plato de leche y huevos, etcétera. El almuerzo es de media mañana, Ahí hay un problema, a veces para algunos el almuerzo es el 11 o la media mañana, para otros el almuerzo es la comida del mediodía. Vale. La clase inferior, insisto que son sus términos, dentro de los cuales incluye labradores, jornaleros del campo, obreros, menestrales, marinos y ambulantes. Una alimentación completamente diferente. Aquí el desayuno al principio, vaso de aguardiente, como en el otro lugar, alguna vez acompañados de pastas o de frutos secos. Algunos, es una frase textual, algunos tienen la ilusión de tomar café, bebiéndose una taza de lo que venden los ambulantes con solo el nombre. En fin, bueno, quiere decir que hay diferencias muy significativas en lo que comían, diríamos, unas clases y otras. Tanto en lo que puede decir la estructura de las comidas y la composición de las mismas, como los horarios, como los lugares. De los ricos dice que siguen el régimen a la francesa, 2 comidas al día. Se levantaban más tarde. Entonces, bueno, cierro esto y vuelvo. Ay. No, ya soy patoso, pero no tanto. Aquí. Este ya lo hemos visto. Algunas otras descripciones en relación a lo que se comía, ¿no? Por ejemplo, esta es una descripción relativa a los años 60, en la que se nota el contraste visto desde el punto de vista de los obreros, entre obreros y señoritos en la campaña cordobesa. Dice, ven, aquí hay unas cuantificaciones y el precio: 700 gramos de pan diarios, 250 gramos de aceite, medio kilo de tomates, 80 gramos de garbanzos y un cuarto de kilo de patatas. Diríamos, esto es, según el autor, una dieta típica de un obrero de la campiña, que proporciona 82 gramos de proteínas y algo más de 4.600 calorías. No está mal, es casi el doble de un poquito menos del doble de lo que se recomienda ahora, ¿no? Y para que vean, diríamos, en términos de la percepción de los alimentos, diríamos, esa perspectiva, podríamos decir, de clase, dicen los obreros de los señoritos: nosotros nos comemos, es un relato con ironía, los ricos cardillos y la deliciosa verdolaga, y ellos se comen el apestoso jamón y el asqueroso chorizo. La misma idea, de forma menos irónica, esto es un comentario mío, ya la expresaban, diríamos, otros jornaleros, que dicen, el jornal mínimo que debe ganar el obrero para cubrir las necesidades mínimas de su hogar, sin comidas de lujo como carnes, jamón y vino. Diríamos, lo que se considera cotidiano, lo que se considera, diríamos, un lujo o comidas de rico. También la chacina y la carne. Como quiera que el jornal no alcanza para ello, no conocemos el precio. Esta alimentación cotidiana, que hemos visto muy rápidamente en las descripciones que nos ofrecen los médicos en estas topografías, o este comentario tan rápido relativo a un estudio de los jornaleros en la campiña cordobesa de los años 60, hay que tener en cuenta que se complementa con un calendario festivo, ritual, más o menos complejo. Y aquí, volviendo a la misma descripción del anterior, del doctor Peset, diríamos, esa alimentación que él diferenciaba para los ricos, la clase media y los jornaleros, labriegos, etcétera, etcétera, pues describe también
un calendario anual de fiestas en los cuales la alimentación, por un lado, se diversifica y hasta cierto punto también se complementa. Giras campestres, varias, la clásica paella, no sabemos qué quiere decir la clásica paella, ¿ya? Pero paella en cualquier caso. Enero-febrero, los porrats, que dicen allí, puntos de venta de frutos secos y tostados, garbanzos, almendras, avellanas. O sea, ahora, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, no, en los cines, estas cosas... Las palomitas, ¿no? Pues antes en los cines había ahí tal, y había garbanzos, chuflas, cosas así. Garbanzos tostados, para el 19 de marzo, buñuelos, consumo indecible. Lástima que no precisa consumo indecible. Se hartaban de buñuelos, se supone, pero no sabemos cuántos, ¿no? Por eso digo que, a ver, este tipo de información nos da pistas, nos permite eliminar cosas, obviamente no nos permite concretar, cuantificar mucho. En algunas ocasiones sí. Ahora que hablo de esto, una cuestión que me sorprendió mucho. Una de las pocas topografías que cuantifica es la de Viella, es una población ahí en el Pirineo, y en relación al vino dice 3 litros de vino diarios. Esto no puede, en verano, no puede ser 3 litros de vino, el médico este estaría borracho cuando lo escribió, ¿no? Bueno, pues hablando con campesinos ya mayores, dicen sí, en verano sí, hasta los años 50 era habitual, no había otra bebida. Tengan en cuenta, el agua se higieniza, empieza la higienización del agua a finales del 19, pero no se generaliza en algunas ciudades españolas, por ejemplo Barcelona, en su totalidad hasta finales de hasta los años 50, y con un gusto a cloro que echaba para atrás. El vino era la bebida habitual prácticamente. Bueno, o sea, no eso, en invierno disminuía el consumo de vino y aumentaba un poquito del agua. Bueno, la gira a los huertos, se consume carne, se come fresa, chocolate, salchichón, pastelitos de carne, buen vino. En verano, baños del mar, abundancia de melones y sandías. Por la noche, precisa, saben ustedes aquello de la naranja o el melón o la sandía, por la mañana oro, al mediodía plata y por la noche mata. Bueno. Para el 9 de octubre, los dulces de San Dionisio, las tiradas de la Albufera, que empieza el 9 de noviembre, se caza un número incalculable de aves acuáticas, etcétera, etcétera. Bueno, y luego el ciclo de Navidad. Esto es una cuestión importantísima. Es decir, los ciclos festivos de celebraciones, los ciclos rituales. Es decir, que a la hora de conocer la dieta, o diríamos, no basta con la alimentación cotidiana, por más que de los 365 días al año sean los mayoritarios. Pero, diríamos, tanto en diversidad, tanto cuantitativa como cualitativamente, esos calendarios hay que conocerlos. Y una última consideración en términos de la influencia de clase social. Las estadísticas son las estadísticas, los testimonios son los testimonios, pero cuando se nos dice que se come cocido, se nos está diciendo algo, pero no mucha cosa. Aquí tenemos 2 cocidos completamente diferentes. Como estamos en Madrid, decir un cocido de sota, caballo y rey, pues no creo que necesite explicación, pero frente a ese cocido de sota, caballo y rey que se podía servir en 3 platos, el caldo, las verduras y las carnes, un cocido mucho más sencillo, entre comillas, mucho más pobre, que es el que relata Pío Baroja, cuando dice: la patrona mandaba traer todas las mañanas una cantidad enorme de huesos para el sustento de los huéspedes. Es muy posible que en aquel montón de huesos hubiera de cuando en cuando algún cristiano. Lo seguro es que fueran de carnívoro o de rumiante. En aquellas tibias, húmeros y fémures no había casi nunca una mala piltrafa de carne. Hervía el osario, etc. A veces no hace falta, evidentemente, es igual. Ahora hago un salto a la modernidad, al presente. Ahora resulta que la nostalgia es un elemento creador de valor añadido extraordinario, ¿no? Ahora todo el mundo habla de las lentejas de la abuela, pero ahí hay una falsificación. La abuela, por lo menos la mía, y mi madre tampoco, yo tengo una cierta edad ya, las lentejas que se comían eran viudas, es decir, vegetarianas. Hoy las lentejas que la gente tanto adora son polígamas, si ustedes me permiten la expresión. Están casadas con el chorizo, con la panceta, con la morcilla. No son, es como esto,
diríamos, el nombre, en este caso, no hace al monje, no hace al plato. Por eso que hay que ir con cuidado con algunas descripciones, porque obviamente nos dan pistas, pero no necesariamente son al 100% precisas. Ahora, si hasta ahora hemos sido indefinidos en el antes, diríamos que la indefinición no va a disminuir, pero ahora por lo menos tenemos la ventaja, o ustedes tienen la ventaja, de que de lo que vamos a hablar forma parte de su experiencia cotidiana. Otra cosa es que pensemos sobre ello. Yo como antropólogo siempre he pensado que la alimentación es una cuestión muy interesante, porque es que lo hacemos 3, 4, 5, 6 veces al día, 365 días al año. Es decir, tenemos una cantidad de información extraordinaria, y todos lo hacemos, pero pocos pensamos sobre lo que hacemos. No tenemos esa perspectiva. Para eso estamos nosotros, los antropólogos, para hacer como de confesores hasta cierto punto. Yo comparo la antropología con la notaría, porque registramos, con los confesores, porque hacemos tomar conciencia, etc. Bueno, ustedes recuerdan las imágenes, diríamos, del trabajo agrícola que hemos mostrado antes. Bueno, diríamos, este es otro campo, nada que ver con los que veíamos antes. Podemos pasar muy deprisa esto. Vean la mecanización, la producción en gran escala, la intensificación de la producción, mecanización, intensificación, etc. Damos un cambio. Esto es una granja de pollos. No sé si se ve muy bien, pero fíjense que en esa sola, diríamos, carreta van casi tantos pollos como había en la granja de la fotografía que hemos visto antes. Bien, para que vean los cambios que ha habido, diríamos... No es que una imagen valga más que 1000 palabras, pero sí que las imágenes pueden servir para pensar. Y aquí un poco de perspectiva que nos la proporciona, ahora sí ya con datos estadísticos, las estadísticas que ha venido elaborando y sigue elaborando el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A los que nos dedicamos a la alimentación el cambio de nombre nos ha sentado mal. Ahora es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es el Agricultura del Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. 3 medios, ninguno entero. Bueno, a ver, esta es la estructura del gasto en hogares, para que nos entendamos. En el año 58, de cada 18 pesetas que la gente se gastaba en comida, de cada 100 pesetas que la gente se gastaba en comida, 18 era para pan, pasta y cereales. En el 2005, de cada 100 euros, 7,9%. 7,9%. Bueno, y ahí tiene esa información. No vamos a entretenernos en los detalles. En cualquier caso, si ustedes se entretuvieran, llegarían a la conclusión o constatarían que algunas categorías de alimentos, su consumo ha disminuido considerablemente y en otras ha aumentado considerablemente. De todas formas, esta conclusión habría que matizarla porque estamos hablando del gasto. Los precios han cambiado mucho. Hay alimentos que hoy son muchísimo más baratos que hace 50 años y algunos que son extraordinariamente más caros. Por ejemplo, las anchoas. Las anchoas antes era comida pobre y ahora son comida de gourmet. Un filetito de anchoa en un restaurante te cuesta 2,50 euros. Y la anchoa entera casi 5. Bueno, también las puede comprar uno más barato y comérselas en casa. Pero es decir, diríamos, la carne, diríamos, es un producto que era caro. Recuerden lo que decían aquellos jornaleros andaluces, lo consideraban una comida de lujo, y en cambio vemos cómo el consumo de carne, el gasto en carne aumenta de una manera constante a medida que aumentan o que mejoran las condiciones de vida en España, que esto es una ley que se aplica a todos los países. Aumenta las condiciones de vida o mejoran las condiciones de vida, aumenta la capacidad adquisitiva, aumenta el consumo de carne. Esta ley ha sido cierta hasta mediados de los años 80. Ahora, en los países, diríamos, más desarrollados, aunque aumenten la capacidad adquisitiva o mejoren las condiciones de vida, no aumenta el consumo de carne, sino que disminuye ligeramente, ¿no? Ven aquí que el tope llega en 1981 y luego, diríamos, disminuye levemente. En el 91 ya había empezado a disminuir y todavía no habíamos tenido el primer episodio de vacas locas. Lo digo porque no hay una relación, aunque sí podría haberla en el otro descenso que se presenta en 2005. En fin, bueno, una categoría nueva que no aparecía en las estadísticas. No aparecían las estadísticas porque no se había conceptualizado los platos preparados. Ahí hasta el 91 se empiezan a registrar a partir del 97.
vemos que en el 97 supone un 2% y que en 8 años aumenta un 50% ese gasto y sigue aumentando. Bueno, en cualquier caso, lo único que... Otro problema es que, claro, no vamos a entrar ahora en una crítica de las estadísticas, que es fácil criticarlas y no es fácil... Bueno, sí es fácil hacerlo mejor, pero no es barato. Cuanto más queremos precisar, tanto más caro resultaría la elaboración del panel o la encuesta o lo que sea. Pero sí que es una lástima que, por ejemplo, el vino, que tan importante hemos visto que era, pues se mezcle con otras bebidas y entonces, bueno, pues vemos que más o menos en términos de porcentaje de gasto es igual. Sí que hay algunas estadísticas más precisas, por ejemplo, ahora en estos momentos, 2010, el consumo de vino en España, acuérdense de aquellos 3 litros por persona, incluidos los niños, los niños bebían vino. Algunas personas, a lo mejor se acordarán, si no de ellos, el vino lo consumían niños también, y niñas, niños y niñas. Bueno, hoy se consumen, creo, 27, 28 litros por persona y año. Eso no quiere decir que la cantidad gastada haya disminuido, porque el vino que se consume es mucho más caro, es un vino embotellado, es un vino, muchos de ellos con denominación, etcétera, etcétera. Aumento significativo de las bebidas no alcohólicas. El agua embotellada es un producto que su fecha de nacimiento como consumo habitual la podríamos intentar recordar todos nosotros. Es un producto de consumo reciente. Hay muchos refranes relativos al agua. Agua corriente no mata a la gente. Es decir, que había mucha preocupación. El agua sigue siendo uno de los problemas higiénicos más graves a nivel mundial, en cualquier caso. Bueno, un poquito de más atrás del 58. No sé si conocen ustedes, recuerdan este personaje Carpanta. Los jóvenes no, los jóvenes que están por allá atrás quizá no lo recuerden. Las obsesiones alimentarias del Carpanta, ¿no? Todas sus tiras cómicas. Ay, qué bella podría ser la vida si los pollos no estuvieran por las nubes. Qué noche buena más perra me aguarda. Fíjense que el pollo, que era la celebración de Navidad, el pollo ahora es un alimento vulgar. Vulgar. Porque el pollo se ha vulgarizado. Ha perdido clase el pollo. Antes... Es verdad que todavía sigue habiendo, como en otras muchas cosas, hay una aristocracia de pollos. O sea, hay pollos que te cuesta 18 euros el kilo, y hay otros pollos así que son así carne de cañón, nunca mejor dicho, que cuesta 2 euros el kilo. Pero antes todos los pollos eran aristócratas. Y ahora, digamos, la aristocracia es muy minoritaria. En el caso de pollos. Y en una conferencia que hice aquí en Madrid hace poco a personas mayores, una señora, ¿sabe que me piden mis hijos que les haga el día de Navidad? No, migas. Y nunca hago. También las migas se han aristocratizado como las lentejas. Pero en fin, bueno. Un sociólogo francés, Claude Fischler, en un libro excelente, El Omnívoro, dice: nuestra alimentación contemporánea está plagada de ovnis. Ustedes habían oído hablar de los ovnis. Últimamente se oye hablar poco de los objetos volantes no identificados. Pero aquí el autor se refiere a los objetos comestibles no identificados. Vamos a hablar de alimentos, de la cocina, de la despensa, de los diferentes... Bueno, algún ejemplo rápidamente. Bueno, la fotografía es muy mala, desgraciadamente, bistec. Pero aunque la fotografía sea mala, ustedes reconocerán, bueno, o intuirán que lo que está encima de la palabra bistec es una salchicha. ¿Qué es lo que le permite, diríamos, qué es lo que permite llamar a una salchicha bistec? Su composición. Digamos, un alimento ya no se identifica, diríamos, a partir de todos los atributos sensoriales de manera simultánea: olor, textura, sabor, yo no sé si me dejo alguno. Entonces, aquí es como un bistec. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad hay de hacer una salchicha de bistec? Ustedes, algunos, recordarán el primer anuncio de Petit Suisse. 2 Petit Suisse, tantas proteínas como un bistec, y se acabó el problema de la bola. La bola. La bola. Y se acabó el problema de la bola. Digamos, ahí empieza la tecnología alimentaria. Y ahora otro ejemplo. Aquí esta fotografía es un poquito mejor, pero tampoco no creo que se vea muy bien. Chopen, chorizo, salchichas, hamburguesa, etcétera. ¿Qué particularidad tienen estos, no sé cómo llamarles, bueno, estas hamburguesas, estas salchichas,
Esto es Ferran Adrià casi, es la industria, pero son 100% vegetales. Cero de carne, 100% vegetal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la tecnología alimentaria permite manipular, cuando digo manipular lo digo en un sentido descriptivo, que no con el sentido, diríamos, ideológico, manipular. Esos atributos sensoriales de los que hablábamos, sabor, textura, olor, forma, algunos productos esos han tenido un éxito, todos los surimis, caviar de surimi, gulas, el sucedáneo de angulas o gulas, las patitas esas o los palitos de cangrejo, etcétera. Saborizantes, aromatizantes, diríamos, hay un desarrollo extraordinario. Bueno, en cualquier caso podrían ser algunas, digamos, estos son como suplantadores de personalidad, ¿no? A otro nivel, pechuga de pavo con isoflavonas, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tal un poco de este chorizo? ¿Qué tiene este chorizo? Dice el texto, ¿pensabas que el bífidus era cosa solo de yogures? A otro nivel, panes, el pan con calcio, con omega 3, con fibra. Esto es interesante, diríamos, un producto siempre se había, diríamos, identificado por lo que tiene, pues ahora algunos productos se identifican por lo que no tienen, sin lactosa, sin gluten, sin grasa, ¿no? Este encuentro es muy interesante, sobre todo cuando nos estamos preocupados por la salud, por esa recomendación de 5 al día, etcétera, etcétera. Parece que estemos convencidos de que es imposible. Y no se explicitan las razones, pero tu ración diaria de fruta en una botella. Parece que eso de pelar, tal, masticar, en realidad nuestra sociedad, luego nos quejamos de que hay poco ejercicio físico, pero es que si en realidad no ejercitamos ni el mandibular, el ejercicio mandibular, ¿no? O recuerden ustedes, una frase que nos ha salido en muchas entrevistas, para que los niños comen verdura, no, ya claro, la verdura, recuerdo una frase, mis hijos la verdura ni engañada, pero engañar, o sea, ¿en qué consiste el engaño? ¿Cómo se engaña? Caray, pues añadiéndole queso, una cantidad de cosas, en definitiva, claro que se come la verdura, pero aumentando el consumo de grasas, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, hemos visto los alimentos se han modificado profundamente, han cambiado profundamente en cantidad, pero también en contenido, lo vemos muy rápidamente. Pero también diríamos que se han modificado considerablemente las formas de comer. Hoy día se come cualquier cosa, es una simplificación, obviamente, repito lo que decía, cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier manera. Y buena parte de las innovaciones alimentarias están orientadas a facilitar comer cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier manera. Bueno, esto podría ser una comida. Primer plato, segundo plato y postre. Volveremos a las formas de comer. La cocina. Antes, la cocina económica, algunos de ustedes quizá la recuerden, si no de haberla usado, por lo menos de verla usar a sus padres, o a su madre, para ser más exactos, porque si ahora los hombres cocinan poco, antes cocinaban menos todavía. Los hombres se reservan para las ocasiones extraordinarias, cuando se puede, nos reservamos, vaya, cuando se puede presumir, cuando se puede presumir, sí, pero la comida diaria, esa comida que provoca esa pregunta, ay, ¿qué hago hoy para comer? ¿No? Ay, si me dijerais qué hago y para qué peso me sacaríais de encima. La dificultad de la cocina no es cocinar, es pensar, creo yo. Bueno, la cocina económica, que algunos recordarán, es una cocina más o menos moderna, no todo el mundo las tiene así, además, como hablamos de vivir en el Mediterráneo, podríamos decir que desde los años 60 se modifica la estructura y la disposición de los pisos, de los apartamentos, de las viviendas. El comedor, que era una pieza exclusiva como comedor, desaparece y ahora es el comedor living, palabra inglesa. Comedor living, mueble, estantería, televisión. Las editoriales tuvieron un surplus de ventas extraordinario con esa modificación del mobiliario. El sofá, la mesa de centro, y la mesa de centro y el sofá también tienen incidencia considerable en las maneras de comer hoy, porque cada vez se hacen más ingestas en el sofá. Y en el sofá no se puede comer ni verdura ni ensalada. La ensalada porque salpica de una forma absolutamente aleatoria. Y el sofá no se puede llevar a la tinta. No es broma.
Hay un tipo de alimentos que se pueden comer en unos lugares. Y este tipo de cosas es importante, y lo digo importante en términos, entre comillas, médicos o de salud pública. Cuando se hacen recomendaciones hay que pensar en las personas que las tienen que cumplir y las posibilidades y dificultades que puedan tener. Bueno, también la cocina ha cambiado. ¿Conocen ustedes una campaña publicitaria de un éxito extraordinario? Yo creo que ha tenido más éxito la campaña publicitaria que el producto en sí. La cocina, podría decir que muchas tareas que antes eran domésticas, pelar, trocear, hervir, han sido trasladadas a la fábrica. Un detalle, controlarme el tiempo, yo soy un descontrolado. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen que hoy se dedica más o menos tiempo a las tareas domésticas que hace 20 años? No me contesten, pero estoy seguro que piensan que hoy se dedica menos tiempo, menos minutos, menos horas a la semana a las tareas domésticas. No tengo datos para España, los tengo para Francia. 17 minutos más a las tareas domésticas a la semana hoy que hace 20 años. Sin embargo, el tiempo dedicado a la cocina ha disminuido en 3 horas semanales. Muy significativo. Nos limpiamos más, pero cocinamos menos. Pero es que no nos podemos limpiar en la fábrica, nos hemos de limpiar nosotros mismos. En cambio, sí podemos trasladar tareas culinarias a la fábrica. Estos caldos están teniendo un éxito extraordinario también. Volvemos, diríamos, a las fuentes estadísticas, a los conceptos. Que nos digan que hoy consumimos menos o más pan, nos dice poco o mucho, más bien poco. Porque, en definitiva, y esta es una cosa importante, nosotros no consumimos alimentos, consumimos platos, consumimos preparaciones. En algunos casos sí, pan, jamón, vino, pero la verdura generalmente es cocinada. Por ejemplo, una menestra de verduras. Pero una menestra de verduras, aquí tienen ustedes la receta, son 3 paquetes, o un paquete y 2 botellas. 1 más 2 más 3. La ensaladilla rusa ya no requiere para su preparación la reunión familiar, la vigilia, para desgranar los guisantes, quitar el hilo de las judías, trocearlos, pelar las patatas. Hoy ya las judías son cirilos, como los teléfonos, y no es broma, porque es una variedad. Hoy sacas el sobre del congelador y lo hierves y ya está. Bueno, es decir, que también estos aspectos han cambiado. Un bizcocho de chocolate, exactamente igual, 1 más 2 más 3. Y no solo eso. Ahora estamos en el momento de los chefs robots. Más de 300 recetas, el robot te dice, o por escrito o de palabra, porque algunos tienen palabra incorporada, qué es lo que tienes que poner. Tú lo único que tienes que hacer es poner los ingredientes ahí en bruto, diríamos, y ¿a qué hora lo quieres? A las 14:30. Y el robot, porque es un robot, a las 14:30 te tiene la menestra, el pollo o los callos con garbanzos, lo que sea. Interesante. Interesante también que estos robots se publicitan hoy de la misma manera que se publicitaban las lavadoras en los años 60. Alguna de ustedes quizá lo recuerden. En los años 60, hoy no, pero en los años 60 las lavadoras se publicitaban. Mientras ella trabaja, y se veía la imagen centrifugando, lo que sea, usted puede salir a pasear, distraerse o cuidar mejor de sus hijos. Ahora ya es el programa tal, yo qué sé, ¿no? Estos robots se anuncian así, con una pequeña venganza de género. Mientras él trabaja, usted puede salir a pasear exactamente igual. No vamos a entretenernos en esto. Diríamos, en esta época larga que estamos considerando, finales de los años del siglo XIX, principios de los XX, ha habido una evolución de las cocinas y de sus combustibles. De la leña, el carbón, de la cocina doméstica al gas o a la electricidad. Las cocinas de vitrocerámica. Acuérdense ustedes, bueno, algunos de ustedes, del el rápido fracaso o el fugaz éxito del fogón de petróleo. Ni quemaba bien y además hacía un mal olor tremendo, etcétera, ¿no? También los cambios en el equipamiento culinario, el Duralex, es curioso esto del Duralex, ¿no? Yo vivía en un pueblo de la frontera con Francia, y se hacía contrabando de cualquier cosa. Una de las cosas que se hacía contrabando era de Duralex,
aquello irrompible, tiraba al suelo y no se rompía. Hoy día esto ya desapareció, en fin, el teflón, ¿no? Para las tortillas, para que no se... etcétera. El molinillo eléctrico, el microondas. Interesante el microondas. Según el Instituto Nacional de Estadística, hoy el 98% de los hogares españoles tienen microondas. No tenemos datos de qué porcentaje lo utiliza. Y tampoco tenemos datos, los que yo tengo de nuestro observatorio son muy parciales, para qué se utiliza. Pero en cualquier caso el microondas, ¿quién lo utiliza? Lo utiliza para, ¿cómo se llama esto? Calentar y descongelar, pero muy pocas personas para cocinar. Y bueno, entonces si uno tiene microondas y no lo utiliza, ¿para qué lo tiene? Ah, por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre. Algo hay que regalarle a la madre, no es broma, no es broma. El Día de la Madre ha contribuido a generalizar los pequeños electrodomésticos. Algunos se acordarán a lo mejor del cuchillo eléctrico, también un fracaso bastante rápido, el cuchillo eléctrico. La publicidad, porque sus manos se lo merecen. Pero si era un peligro, además, eso es como poner a Jack el Destripador en casa. Bueno, las despensas. Hemos pasado de... Bueno, esto es despensa de rico, no se crean ustedes que las familias, diríamos, modestas o trabajadoras tenían estas despensas, pero esto es una nevera, la nevera es aquello, dime, ¿cómo es aquello? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Enséñame tu nevera y te diré quién eres. Bueno, las neveras dicen mucho de nosotros, Bueno, las neveras sustituyen a las despensas. Esta es una nevera de un piso de estudiantes, pero chicas, y esta es la nevera de un soltero que vive solo, en que predomina más el líquido que el sólido. Es casualidad esto, Es casualidad. Y interesante esta... Esto es una campaña del Ministerio de Sanidad de hace 2 años, no, sí, del 98 me parece. Leyendo las etiquetas se come mejor. Yo como antropólogo hago una lectura que seguramente no es la que hacen ustedes. Si hemos de leer las etiquetas, quiere decir que no sabemos lo que vamos a comer. Tenemos que enterarnos antes. O sea, antes, cuando una persona era socializada en la compra, decía, no, para el pescado, para que no esté fresco, para que no te engañen, y que si mira los ojos, que si mira las acañas, que si mira tal y cual, ¿no? No, ahora hay que leer las etiquetas. De alguna manera esta campaña, desde mi punto de vista, nos está tratando de analfabetos alimentarios. Y a lo mejor no está tan alfabetos porque lo somos. Esto ya es otra cosa, ¿no? No sé, antes decía al principio, somos lo que comemos. Yo he oído en entrevistas, en actos públicos, conferencias, es que hoy día no sabemos lo que comemos. Hagan ustedes la regla de 3. Si somos lo que comemos y no sabemos lo que comemos... Bueno, los horarios de las comidas. Diríamos, si tradicionalmente era a las 9 en casa y si no a la cama sin cenar, que esto no es una fonda... Se acabó. Hoy una familia de 4 personas pueden cenar a 4 horas diferentes y 4 cosas diferentes. Es una mayor diversidad. Y a una hora diferente. Diversidad en los horarios, como explicaré. Lástima es que no tenemos un gráfico igual para 30 o 40 años. Multitud de nuevos alimentos y nuevos conceptos, gourmet, funcional, transgénico, etc. Microondable, orgánico, sostenible, tradicionales. Proximidad, es lo que está de moda ahora, la proximidad. Pero no sabemos si son parientes cercanos, o sea, si la proximidad es de parentesco, es de consanguinidad o de qué es, kilómetro cero, en fin. Salvaje aplicado al pescado, desde hace 10 años o 12 años. Antes del pescado era pescado, ahora es dorada salvaje, rodaballo salvaje, porque consumimos más de piscifactoría. O integral. Esto ha sido uno de los mejores inventos que ha habido. Cero inversión, cero riesgo, por tanto, y gran éxito económico. Integral. Antes era pan negro o pan moreno, y era más barato que el pan blanco. Ahora le llamamos integral y es más caro. Esto es fantástico. Cero riesgo, ahí no hay riesgo, es cambiar el nombre. Si yo me cambiara el nombre y me doblaran el sueldo, me lo cambiaba ahora mismo. Bueno, nuevos miedos, que esto es interesante porque, bueno, esto es la ironía de los humoristas, pero que siempre reflejan una preocupación real. Y este es, a ver qué pongo hoy que no nos mate. Este miedo que tenemos. Fíjense, yo lo digo sin ninguna duda, nunca habíamos tenido tanta o mayor seguridad alimentaria que hoy.
y nunca habíamos tenido tanto miedo como hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasa o qué nos pasa para que teniendo más seguridad alimentaria tengamos más miedo que nunca? Bueno, y para acabar, vivir y comer. Ha habido modificaciones muy notables, me he ahorrado de dar datos de carácter así más sociológico. Ha aumentado la esperanza de vida. En 1900 la esperanza de vida en España al nacer era de 37,6. Hoy es de casi 80 años. Vivimos más del doble que hace 100 años. Y no peor, por lo menos hasta los 37 años vivimos mejor casi todos. ¿Saben ustedes que Jesucristo era español? Ahora que digo 37 años o 33. 33 años, soltero, sale a pasear con los amigos, no tiene trabajo conocido y vive con los padres. España, junto con Italia y Grecia, son los países europeos en los que la emancipación se produce más tarde. Ahora ya la media está en 33 años. Pero, en cambio, España es el país en el que se adquiere el primer coche a edad más joven. Todo esto tiene que ver con los modos de vida y también las maneras de comer. Las maneras de comer se han modificado, sobre todo diversificándose, se adaptan a los nuevos constreñimientos que imponen las transformaciones de la sociedad, la esperanza de vida, el tamaño del hogar, el alargamiento de la jornada laboral de la mujer fuera de casa, ¿no? Por ejemplo, también en términos de salud. Una madre que me decía, yo a las 3 he de salir de casa, tanto si el niño se ha comido la verdura como si no. Una ciudad cada vez más industrializada y más urbanita. El 80% vive en ciudades. Incluso los niños que viven en pueblos usan el comedor escolar porque, debido a la despoblación rural, concentración escolar, y los niños lo recogen en autocar como si estuvieran en la ciudad y comen en el comedor escolar. Y en ese sentido podríamos decir también que diríamos, estos modelos, estas nuevas prácticas alimentarias, de alguna manera constituyen una respuesta adaptativa. Siempre hablamos de respuestas adaptativas, una respuesta adaptativa a los nuevos constreñimientos de carácter temporal, sociológico, económico, dietético, etc. Perdonen ustedes que me haya alargado tanto, que hable de una manera tan atropellada, pero gracias.